Les saludamos con mucho cariño en esta mañana cuando estamos transmitiendo en este miércoles 15 de enero del 2020, celebrando el día de hoy a San Mauro. San Mauro, el abad de Glanfeville, después conocido como San Mauro, o un hombre que fue obispo de Danjou, allá en Francia, fue discípulo de San Benito, fue enviado a Francia y según la tradición, desde el año 543 fundó monasterios, gobernó muchos años allá en Anjou, digamos desde el punto de vista eclesiástico, y en el 582 después de Cristo se retiró a la soledad y después de este retiro, ya saben ustedes que la actividad que sea, ¿no? La que sea, después de que te retiras, ¡pum!, 2 años después, San Mauro murió. Mauro es de un origen latino y quiere decir aquel que procede de Mauritania. Hay de ahí viene también la palabra moro, los moros, los meurs, ahí viene Mauro. ¿Qué pasa un día como hoy? En el año 1526 en La Coruña zarpa una expedición marítima al mando de Diego García de Moguer, a quien se le atribuye el descubrimiento nada menos ni nada más que del Río de la Plata. Él pensó, venía costeando por el Atlántico en América del Sur, de repente vio una enorme entrada de mar, se metió pensando que seguía el mar por ahí, y no, era la entrada de lo que después es del otro lado, corriente abajo, la salida del Río de la Plata, pero es tan enorme, con decirles que de un lado del Río de la Plata está Uruguay, empieza con Punta del Este, se va hasta Montevideo, y del otro lado termina en Buenos Aires, querido. Y entonces Argentina y Uruguay están frente a frente, y el Río de la Plata, de repente se dieron cuenta que era un río, se tuvieron que regresar, porque después Magallanes hizo el periplo completo, pasa ahí por el estrecho en la parte sur de la Patagonia, lo matan, y Juan Sebastián Elcano es el que termina el periplo para dar la primera vuelta al mundo. Así son y así pasa la historia. Año 1559, en la abadía de Westminster, el obispo de Westminster, el arzobispo de Canterbury, coronó a la reina de Inglaterra y de Irlanda. Esta mujer fue la que tuvo muchos problemas con su prima, que era la reina de Irlanda, y pues para no hacer mucho ruido, nada más la decapitó. Año 1559, en Londres se abre al público el Museo Británico, que es el museo del Reino Unido más grande que hay en todo el Reino Unido y todas sus colonias. En el año de 1810, en Andalucía, José Bonaparte, después conocido como Pepe Botella, al frente de un ejército de 80,000 hombres, llegó a la Sierra Morena para iniciar la ocupación de la región. Después votó a Fernando VII del reinado en España, él se metió como rey, y en el momento en que vino ese problema entre Francia y España, las colonias españolas en el continente americano se dieron cuenta que algo estaba pasando en Europa, y entonces empezaron las proclamaciones de independencia. Pepe Botella, poco tiempo después, en una alianza con Inglaterra y España, lo que quedaba de la corona, se pusieron de acuerdo y sacaron a Pepe Botella del trono. Año 1847, en México, Benito Juárez es iniciado en un salón del Senado de la República, habilitado como templo masónico, y a él lo hicieron aprendiz de la logia Independencia número 2 en el rito nacional mexicano, y con esto se proclama Benito Juárez como masón, de estos masones de alto rango, hasta después de ya en su mandato, y con su muerte 14 años después de haber gobernado México, con todas las vicisitudes, pero se echó 14 años. 1870, en Estados Unidos, una caricatura política de Thomas Nast en Harper's Weekly simbolizó por primera vez al Partido Demócrata como un burro, y la caricatura decía: un estúpido burro patea a un león muerto, haciendo ver que los partidos de oposición en los Estados Unidos estaban muertos, y de ahí este burro tonto que patea al muerto se convierte en el burro del Partido Demócrata. Los republicanos, fíjense, parece mentira, todo el mundo piensa que los republicanos se fundaron antes que los demócratas en los Estados Unidos, los conservadores y los liberales. No, se fundaron primero los liberales, los demócratas, y después vino el Partido Republicano. Es más joven el Partido Republicano en los Estados Unidos que el Partido Demócrata. En el año 1892, James Naismith publica las reglas del básquetbol. Fíjense, 1892. Llegaban los inviernos aquí en los Estados Unidos y los muchachos no podían echar ningún deporte.
no podían jugar rugby, no podían jugar fútbol, soccer, porque el americano no se había establecido bien, era más bien el rugby, y no podían jugar al base, no podían jugar nada. Entonces se le ocurrió a un profesor de una universidad, James Knightley, que se jugara pues bajo techo. Y el básquetbol se convirtió en un fenómeno que hoy es uno de los deportes más importantes de este país en donde me encuentro. Año 1925, échele cuentas, nace mi querido Nacho López Tarso, actor mexicano. Desde aquí te mando un saludo muy, muy cariñoso, mi querido Nacho López Tarso. Tuve unas tertulias con él allá en Los Cervantinos, en Guanajuato, que nunca en la vida podré olvidar. Recitaba, cantaba, contaba anécdotas, reía, brindaba. Era un hombre extraordinariamente intenso en su vida, durante toda su vida. Nacho López Tarso, extraordinario personaje. Año de 1929, pastor estadounidense, activista por los derechos civiles y por los derechos afroestadounidenses, Premio Nobel de la Paz, 1964, nace Martin Luther King. Año 1931 en Alemania, existen casi 5 millones de parados, de desempleados según las últimas cifras, y fíjense ustedes, año 1931, estaban viviéndose en la paz armada, entre el final de la Primera Guerra Mundial, que acaba en el 18, en el 31 Alemania estaba pero destrozada en todos los órdenes, y había 5 millones de personas que no tenían ni oficio ni beneficio. Eso trajo una crisis y provocó el final de la República del Weimar y el inicio del régimen de Adolfo Hitler. Año 1941 en Roma, Alfonso XIII abdicó de sus derechos al trono español en su hijo Juan, conde de Barcelona, pero resulta que estaba terminando la guerra civil española, y ¿quién estaba gobernando? Pues nada menos que el generalísimo Francisco Franco. Entonces Franco no quería a Juan, al hijo que había dejado Alfonso XIII, no lo quería. Entonces cuando él, Franco gobernó hasta los 70s, y cuando iba a terminar su gobierno, mandó llamar a Juan Carlos I de Borbón, hijo de Juan, y entonces a él le dijo: tú serás rey después de que yo fenezca, que te veré desde el cielo. Y entonces desde el cielo lo vio, y Juan Carlos I de Borbón tomó el poder, padre de Felipe VI, a quien Andrés Manuel López Obrador le dice a Felipe que nos dé una disculpa por el maltrato a los indios. Después ya su nieto nació en Houston, pero bueno, esa ya es otra historia. En otras cosas, en 1943 en Arlington, en Virginia, se inaugura el edificio de oficinas más grande del mundo, el Pentágono norteamericano, que después, en el 9/11, era atacado por Osama Bin Laden en estos atentados que todos conocemos cuando caen las Torres Gemelas. 1943, este edificio, cuando se inaugura, era una de las maravillas del mundo, y además no solamente era grande por lo necesario, era grande porque ahí se trataba de demostrar la grandeza y el poderío del ejército de los Estados Unidos. 1944, la European Advisory Commission decide dividir Alemania en zonas de ocupación cuando acabara la guerra, lo que sucedería en 1945. Se pensaba que la única manera de tener neutralizada a Alemania era dividiéndola, y ahí se dividió entre la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia, Canadá, Estados Unidos y una alianza de países de lo que sería después una alianza que se convertiría en parte de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. En el marco de la guerra de Vietnam, progresan las negociaciones de paz y Richard Nixon anuncia la suspensión de las acciones ofensivas en Vietnam del Norte, y les estoy hablando de 1973. En 74 se descubrió el escándalo de Watergate, un día como hoy, y en el 81 el Papa Juan Pablo II recibió una delegación del sindicato polaco Solidaridad en el Vaticano, encabezada por Lech Walesa. Y fíjense ustedes, lejos estábamos de saber que la emancipación de Polonia
se había hecho posible gracias a las gestiones del Papa Juan Pablo II, que acabó sin decir una mala palabra con la cortina de hierro. 1991, en Arabia Saudita se despliegan fuerzas militares multinacionales para combatir a Saddam Hussein, lo que conduciría a la llamada Guerra del Golfo Pérsico. Un día como hoy, 15 de enero,